Hoy celebramos el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Es una buena ocasión para reflexionar sobre su vida. Una vida azarosa, llena de matices en acontecimientos, soldado, escritor, por supuesto, cautivo, recaudador, sin duda otras actividades. ¿Qué es que su vida se refleja en su obra? En general, la vida de un autor está en su obra y su obra en buena medida es su vida. En el caso de Cervantes hay muchos más matices quizá que en otros, aunque su vida fue desde luego azarosa y muy variada, pero también lo fueron las vidas de otros del siglo de oro, otros escritores como Quevedo o como Calderón o como Lope de Vega. En el caso de Cervantes hubo unas ambigüedades quizá más profundas que hacen más interesante su vida y sus, no sé si llamarlo contradicciones internas o incluso muy externas a veces. Hay algo que me gustaría leer que me parece que es un símbolo muy claro de este aspecto, o estos aspectos a veces contradictorios de Cervantes. Como sabemos, murió Cervantes el 22, no el 23 de abril. El 23 fue el entierro y por eso a veces figura como la fecha de su muerte. Murió el día 22 de abril, que cayó en viernes ese año, como este. Y estando ya muy enfermo, el martes 19 aprovechó que estaba un poco mejor para escribirle una carta dedicándole el Persiles al conde de Lemos, que era su mecenas y protector. Y le dice: aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas, que comienzan, puesto ya el pie en el estribo, quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran Señor, esta te escribo. Ayer me dieron la extremaunción y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a vuesa excelencia, que podía ser tanto el contento de ver a vuesa excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos, y por lo menos sepa vuesa excelencia este mi deseo. Pues bien, no se restablece, y el miércoles 20 de abril, cuando está ya a 2 días de la muerte, Cervantes dicta de un tirón, dicen, el prólogo del Persiles, y concluye dirigiéndose al lector, y dice: mi vida se va acabando, y al paso de las efemérides de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. Adiós, gracias, adiós, donaires, adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. La verdad es que es bastante fuerte esta mezcla explosiva de solemnidad trágica, de extremada cortesía y de sarcasmo cínico, que lo tiene al final, porque dice: no, os espero, no os retraséis. Ese era, en el momento de la verdad, como se dice, Cervantes, y era un hombre de muchos aspectos, a veces contradictorios, pero nunca aburridos ni vulgares. Y es esa fusión de lo sublime con lo sarcástico, incluso lo socarrón, donde está la verdadera genialidad de Cervantes. Sí, yo creo que esa es una clave que sin embargo no termina de definir o de desvelar el enigma central.
todos los seres humanos tienen un enigma, pero claro, el enigma de la mayoría de nosotros es muy aburrido y el enigma de Cervantes no es aburrido. El enigma de Cervantes se puede ver reflejado en su personaje Don Quijote. ¿Quién es Don Quijote? Don Quijote puede ser un retrato, un autorretrato disfrazado del propio Cervantes, que se atribuya en su caso propio los fracasos a su propia ingenuidad y bondad, que es una cosa que todos hacemos y que hemos oído 1000 veces decir a nuestros amigos y probablemente lo hemos dicho nosotros. Eso me pasa por bueno. Si yo hubiera sido menos ingenuo, menos iluso, no me hubiera pasado. Puede que haya algo de eso en el Quijote visto por Cervantes y creado por Cervantes. Puede también que haya lo contrario, que Cervantes, que tenía capacidad de sarcasmo, como hemos visto, crease un monigote loco al que ridiculizar y colgarle además, como si fuera un estafermo, todos los defectos que él veía en la España de su momento. Una antigualla ridícula. Puede que fueran las dos cosas. Una obra de gran complejidad, pero siempre ha sido popular. ¿Tú ves que todavía hoy, lector hispanohablante, sin una preparación especial, puede disfrutar de la obra de Cervantes, puede entender el lenguaje también? Yo creo que sí. Yo creo que es mucho más fácil de entender que el de otros escritores de su época y desde luego que el inglés de Shakespeare. Lo que pasa es que, claro, lo hace además sin la ayuda del teatro. En el teatro es muy fácil dar a comprender, incluso en una lengua arcaica, que el espectador entienda lo que está pasando, porque para eso hay un lado plástico y teatral, ¿no? Y en la novela no. Y la novela, en efecto, no solo Don Quijote, sino las novelas ejemplares son muy fáciles de entender. El caso sigue siendo para mí si Don Quijote y al final también Cervantes tenía un ramalazo de sentirse incómodo en su tiempo, cosa que sigue ocurriendo, y por eso cuando se dice que el Quijote es un libro universal, es verdad. Lo que pasa es que es universal en el tiempo y en el espacio. Siempre ha habido gente incómoda en su tiempo y siempre ha habido gente incómoda en su lugar. En todos los lugares ha habido gente incómoda. Lo que pasa es que hay dos clases de incomodidad. Hay la incomodidad del que se ve mejor en el pasado y termina creyéndose que vive en el pasado, y como no vive en el pasado, en un pasado por lo demás arcádico y no muy real, pues le llueven los palos. Pero también hay lo contrario, que es el que cree que vive en el futuro, un futuro utópico, y como tampoco es así, le llueven los palos. Lo que yo no sé es si Cervantes vivía en el futuro o en el pasado, pero le llovieron palos. Eso sí se ve. Y eso lo hace muchísimo más, no digo respetable o interesante, y está mucho más vivo él, y desde luego el Quijote, casi toda la gente que hoy vive en el mundo. Muy bien, pues muchas gracias. 400 años y sigue vivo. Buena reflexión. Gracias a ti, Miguel.